Bueno, muchas gracias. Gracias por atender esta conferencia de prensa. Nos acompaña el senador Luis Sánchez, la diputada federal Malú Micher, el senador Zoé Robledo, el diputado federal Mario Carrillo, el diputado de la Asamblea Legislativa Adrián Michel y nuestro amigo Pablo de Antuñano. El objetivo de la conferencia del día de hoy es reafirmar la idea que se ha planteado ya de que la reforma energética tiene que ser sometida a un referéndum. Las iniciativas de participación, de consulta popular, ya están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sabemos que se tienen que reglamentar esta reforma política que se publicó desde el año pasado antes del 9 de agosto. Como ustedes saben, el día de hoy se publica en la Gaceta Parlamentaria, aquí en la Comisión Permanente, ya las propuestas de iniciativas de la reforma política que presentamos un grupo de senadores de Acción Nacional y del PRD. Y ya viene ahí una ley, una iniciativa de ley de participación ciudadana para reglamentar la consulta popular. Lo que queremos es que coincida en que se haga esta legislación, se regule la consulta popular y que tengamos como primer ejercicio la reforma energética. Hace muchos años el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera y fue prácticamente un referéndum popular informal, porque hay testimonios gráficos y en la historia de cómo miles de mexicanos acudieron a apoyar la decisión del presidente Cárdenas, incluso aportando parte de su patrimonio. Y ahora no puede suceder lo contrario, que se revierta la propiedad del gobierno, la propiedad estatal de nuestro patrimonio, el petróleo, sin que se consulte a la gente. Nos parece que es insuficiente la participación, en este caso, solamente de los legisladores y del Ejecutivo. Si es una decisión tan relevante, tiene que participar la gente. La energía, va a determinar en buena parte el futuro de nuestro país y tenemos que darle además una visión intergeneracional a la riqueza petrolera, de tal manera que es una dimensión, es una reforma de tal dimensión y tan importante que tiene que pasar por la decisión de la gente. ¿Qué queremos entonces? Reafirmar esta petición, que además también ya lo ha hecho el partido, de que no sea una consulta, nada más, de carácter informativo, que sea vinculatoria y que sea organizada por la autoridad electoral federal, que haya la información suficiente, la publicidad necesaria para que la gente participe y que los resultados sean vinculatorios. Esa es la petición que estamos haciendo un grupo de senadores, diputados federales, diputados también en la Asamblea Legislativa. Es un llamado que queremos hacer para que no caminemos en una reforma energética sin la participación de la gente. Le voy a pasar la palabra a mi compañero Luis Sánchez. Bien, muchas gracias y saludo a nuestra compañera diputada Malú Micher, a nuestros compañeros diputados. Esta es oportunidad para hablar sobre la propuesta que nos da a conocer el PAN hace una semana sobre la reforma energética. A mí me parece que es muy oportuno que se debata ante la sociedad la propuesta que ellos hacen y que nosotros hemos hecho y la contrastemos. En principio puedo decirles que, por supuesto, son dos propuestas
que están opuestas totalmente, radicalmente opuestas. La izquierda siempre se ha caracterizado por un sentimiento nacionalista y lo hemos hecho patente también en la propuesta que hemos dado a conocer sobre la reforma energética que el país necesita. Pero es oportuno ir a desmenuzar la propuesta del PAN. Y en la propuesta del PAN hay muchas mentiras. Primero, ellos en este documento, que es su documento que dieron a conocer en sus láminas, yo lo tomo como la base para esta discusión. Y podremos ir desmenuzándolo poco a poco, tal vez en una conferencia de prensa es demasiada información para poderla darla a conocer con detenimiento para que se entienda, pero voy a abordar solamente 5 aspectos que nos parece son 5 mentiras. Ellos dicen que México requiere una inversión de 50,000 millones de dólares al año en la industria petrolera. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, puedo decirles que las 5 principales empresas líderes mundiales petroleras, en su conjunto, en el 2011 invirtieron 157,812 millones de dólares en todo el mundo. En todo el mundo, 157,000 millones de dólares. Y aquí los panistas dicen que en México se va a invertir 50,000 millones de dólares, o sea, una tercera parte de lo que invierten las principales petroleras en todo el mundo, aquí en México. Es totalmente falso. Se cae por sí sola esta afirmación. Y luego nos dicen que con una inversión de este tipo habrá la creación en un año de 100,000 empleos. Es absolutamente absurdo, es ridícula esta afirmación. Las empresas petroleras internacionales están tan consolidadas que ya no están generando gran cantidad de empleos. Y si lo comparamos con el número de empleos que va a tener que desaparecer de Pemex cuando entren estas petroleras, pues el balance seguramente que será contrario. Y si a esto le abonamos que los empleos que se pudieran generar con estas empresas participando en Pemex, pues no son mexicanos, sino que como ahora lo hacen, vienen de otros países, pues entonces hay una catástrofe. Así de claro. Luego nos dicen que no se está privatizando, que no hay privatización, ni siquiera se venderá un tornillo. Y nos hablan de la renta petrolera, que seguirá siendo de los mexicanos, y nos hablan de concesiones. ¿Qué es una concesión? ¿Qué es un contrato de concesión? Ellos dicen que habrá concesiones para la exploración, la explotación, para la refinación, para el transporte, para todo. Y dicen que no se vende nada. Bueno, a ver, un contrato de concesión. Cuando a una empresa se le otorga una concesión de este tipo de explotación petrolera, en el contrato, por supuesto, se establece que este parámetro que se le va a dar geográfico para que explote, esa empresa tendrá que comprobar que ahí hay reserva petrolera para que ellos puedan ir a vender eso que han encontrado de petróleo. Y cada empresa en todo el mundo, esto es en todo el mundo, registra eso que encontró de reserva petrolera como parte de sus activos en sus libros contables. Esto hace que esa empresa sea propietaria de ese espacio y de ese producto. Y sí y solo así, las empresas pueden tener inversionistas que se interesen en ese negocio y pueden atraer, por supuesto, empréstitos bancarios, porque están soportando con una garantía, y no podría ser de otra manera si no es de su propiedad, o con
características que le hacen de su propiedad por 30, 40, 50 años. Solo así le entran las empresas. Luego nos dicen, en cuanto a que no hay refinación en México, se tiene que importar el 50% de la gasolina que se consume en México. ¿Esto es cierto? Sí, pero porque nosotros no hemos invertido en refinación y ahí estaban los recursos ya destinados para la refinadora de Tula. A ver, si nosotros abrimos esto a la iniciativa privada, ¿qué creen ustedes que van a hacer las empresas internacionales? ¿Construir refinerías en México o aprovechar las refinerías que están en la frontera sur de Estados Unidos, que ahí las tienen y que al día de hoy no están prácticamente trabajando? Pues es obvio que no van a venir a crear una refinería, que van a utilizar lo que hay de capacidad instalada en la frontera sur de Estados Unidos y nos van a traer la gasolina desde allá. El problema es este. Además de eso, de que no van a venir a invertir aquí, eso es falso. El problema es, ¿y los combustibles, el precio de los combustibles va a estar libre? ¿Como allá? ¿Como en muchos otros lugares? ¿No? Bueno, esto y muchas más, es que es muy amplio, insisto, pero de entrada, esto lo pongo a consideración de ustedes, es las mentiras del PAN. Y el PRD, por supuesto que sigue sosteniendo que Pemex, con autonomía presupuestaria, con un nuevo régimen fiscal y con autonomía de gestión, puede ser una empresa mucho mejor de lo que es hoy. Esa es una afirmación que nosotros podemos sostener también con números. No solamente es una afirmación al aire, no, con números podemos sostener que Pemex, hoy que está dando el 71.5% de sus ganancias por anticipado a la nación, podemos sostener que la iniciativa privada en estas concesiones, por supuesto que no estarían dando el 71.5% de sus ganancias a la nación por anticipado. Eso es perder la renta petrolera en México. Por lo tanto, esa propuesta del PAN es retroceder en la historia a la época de Porfirio Díaz, ni más ni menos. Gracias. Senador Zoe Robledo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Diputada, diputados, compañeros senadores, déjenme comentar muy brevemente las dos razones por las que me encuentro hoy aquí respaldando también esta propuesta de referéndum. Primero, porque estoy convencido que una decisión colectiva, una decisión de consenso en un tema tan importante para el país es lo único que nos garantiza que esta sea una buena decisión y es lo único que nos garantiza que el trazo que estamos haciendo en este momento y que involucra a muchos millones de mexicanos, no solo hoy, sino los mexicanos del futuro, tiene que ser tomada de esta manera. Tenemos que pensar mucho más allá en términos de lo que significa la democracia representativa. Es un momento de desafío para nuestro sistema político y creo que debemos de ser lo suficientemente responsables y creativos para dar las respuestas colectivas, repito, que la gente, que la sociedad demanda y necesita. La segunda razón por la que me encuentro aquí es porque estoy convencido también que esta es una causa que une a la izquierda en México. Estoy seguro que más allá de diferencias que muchas veces son de carácter temporal, esto es lo que nos puede convertir realmente en la opción moderna que siempre hemos buscado. Déjenme compartir con ustedes que el día de hoy he presentado una excitativa para las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Estudios Legislativos Primera,
para que sesione a la brevedad y dictamine el tema de la regulación de la reforma política antes del plazo del 9 de agosto. El hecho de que el plazo no tenga sanciones no significa que es una puerta para incumplir la ley, no significa que sea una puerta de salida o de escape para no cumplir con nuestra responsabilidad legislativa. Estoy también convencido que el referéndum tiene que ser vinculatorio, ya lo mencionaba el senador Mario Delgado, por una simple y sencilla razón. Los problemas en una democracia se resuelven con más democracia. Creo que con esa idea y esa causa podemos hacer frente a estas intenciones que ya mencionaba el senador Luis Sánchez y realmente convertir este momento que vive la nación en una oportunidad para poner a prueba nuestro sistema político y para realmente dar nuevas soluciones a las decisiones que innegablemente tienen que ser colectivas. Por eso mi respaldo a esta propuesta de referéndum vinculatorio para la reforma energética. La diputada Malú Micher, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Por supuesto que nos da mucho gusto respaldar todo este tipo de actividades que son derecho de la ciudadanía, son derecho del pueblo, y el pueblo en este país, como lo dice la Constitución, tiene el deber y la obligación y el derecho de actuar en consecuencia precisamente para darle destino al rumbo del país. Por eso nos parece que es un acto de congruencia, de absoluta congruencia, que es un acto de absoluta responsabilidad lo que estamos haciendo. Estamos exhortando al señor Peña Nieto a que cumpla con lo que la Constitución le obliga. Es decir, hubo una modificación a la Constitución y se vence el plazo para el reglamento el 9 de agosto. Una vez que está el reglamento, es decir, el método a seguir para darle rumbo a esta reforma constitucional, se aprueba el cómo y el qué y el quién. El cómo es un referéndum, el quién es la autoridad electoral y el cómo a través de una consulta. Entonces, para nosotros es muy importante exhortar al señor Peña Nieto, al Ejecutivo, a quien tenga que hacerlo, a que el reglamento se publique y que el primer acto del destino de la patria y el destino de sus bienes sea precisamente este referéndum al que se han referido mis compañeras y compañeros. Yo quiero hacer mención que la decisión que se tome, como ya lo dijeron, es vinculatoria, es obligatoria para las autoridades. Acuérdense que se puede poner un sí o un no, nada más, así de sencillo. Nos vamos a la reforma energética para privatizar en exploración, en exportación, en importación, en lo que quieran, o nos vamos a defender nuestra patria y el gran bien que tiene esta patria, que es su petróleo. Por eso nos parece que es fundamental que las autoridades del Poder Ejecutivo sean tan amables en ponerse a trabajar. Y lo que tienen que hacer es que se publique hasta el 9 de agosto este reglamento que obliga la ley. Por otro lado, sí quiero decirles que la ciudadanía tiene todo nuestro respaldo. Ellas y ellos tendrían que estar también solicitando este acto de participación ciudadana, que con un 2% de la lista de nominal es suficiente, que lo soliciten y que se lleve a cabo. Así es que yo creo que seguramente habrá un gran movimiento ciudadano y que vamos a respaldar para realizar esto. Por último, les voy a dar unos datos, no voy a leer todos los datos, que llevó a cabo el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, donde 55% de las y los entrevistados dijeron estar de acuerdo con la frase: la inversión extranjera en materia petrolera es un ataque a la soberanía nacional. 55% estuvieron de acuerdo y 32% estuvieron de acuerdo. Y otra también fue acerca de la explotación del petróleo en aguas profundas, y 73% dijo preferir que Pemex debería de desarrollar su propia tecnología. Así como 24% dijeron que preferiría que se asociara con empresas internacionales. No traen con ellos ni el PAN
ni el PRI, la opinión pública. Por lo tanto, si la opinión pública no le respalda y si se deben a lo que el pueblo diga, pues el pueblo está diciendo que no a la privatización de Pemex. Por lo tanto, vámonos al referéndum, vamos a cumplir la ley. 9 de agosto es el día límite y el señor Peña Nieto, que preside, que es el presidente de este país y preside el Ejecutivo, pues que siga lo que el pueblo le dice. Y el pueblo le va a decir que no se privatice y vamos a ver cómo nos va, si quieren seguir con su dichosa reforma energética, que no fueron capaces de presentarle al PRI. Le dijeron al PAN que presentara su reformita para que entonces el pleito se lo dividan entre los dos, ¿no? Porque están muy de acuerdo entre ellos dos para la privatización, como si no supiéramos cómo se las gastan entre el PRI y el PAN. Muchas gracias. Diputado Mario Carrillo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, diputada, senadores, diputados. Miren, ya se dijo prácticamente todo lo que había que decirse. Nada más que hay un asunto que sí valdría la pena más o menos poner los puntos sobre las IES. Primero, ¿por qué insistimos nosotros en el PRD y sobre todo el movimiento progresista? ¿Por qué insistimos nosotros en lo del referéndum? Que realmente sería un plebiscito, ¿no? Porque todavía no se toma la decisión. Porque el tema es muy importante, o sea, estamos hablando de una industria que ha sido realmente el motor del desarrollo de este país, los últimos 30 años por lo menos. ¿Qué hubiera sido de México si no hubiera habido petróleo o si no tuviéramos Pemex, si no estuviéramos nosotros al frente de ese? Bueno, no sabemos qué hubiera, pero no nos hubiera ido ni la mitad de lo bien que nos ha ido. Ahora, ¿de qué se trata ahora? Bueno, se trata de enajenarlo. Dicen todos los que quieren privatizar, no, va a seguir siendo los mexicanos, sí, nada más que va a decir de los mexicanos fulanito de tal, menganito y perenganito, ¿no? Los mexicanos. Poquitos, ¿no? Pero mexicanos. No, es muy importante esto. Las empresas vienen porque es rentable. Y es tan rentable que incluso aguanta al sindicato. Y a pesar del sindicato que tiene, es rentable. Entonces, tenemos un tema que es muy importante, de manera que lo que queremos es una consulta a la población. ¿Por qué queremos una consulta a la población? Pues porque ya sabemos que en la Cámara, simple y sencillamente, nos mayoritean a los perredistas, a los de izquierda, que no nada más PRD, también Movimiento Ciudadano y PT, y también, para que hay que reconocerlo, gente de Morena, o sea, la izquierda va a presentar un frente unido, pero totalmente unido para este asunto, por la importancia que tiene. Pero ¿por qué queremos, insisto, la consulta con la gente? Porque si nos vamos al asunto de los votos en las cámaras, pues todos los conservadores del PAN y todos los conservadores del PRI, que son todos los diputados y todos los senadores, pues van a votarla y seguramente pueden llegar a sus 2/3 partes. Entonces, no es un asunto de votos en la Cámara, es un asunto, como ya decían los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, es un asunto vital para México. La renta petrolera no se puede enajenar. Y entonces, ¿a qué le tienen miedo en términos de la consulta? Claro, nos han dicho, vamos a hacer una consulta, hasta nuestro propio partido salió el otro día que vamos a hacer una consulta. Sabemos que son consultas ya mentiras. Entonces, aquí lo único que estamos pidiendo es que el IFE haga una consulta de a de veras a la ciudadanía y, como decía el senador, más de todos los senadores, que los resultados sean vinculatorios. Y regreso, ¿por qué tienen miedo? Pues porque la gente no quiere la privatización de la renta petrolera, no quiere la privatización, no la quieren. Ya nos dijo la diputada los resultados de esta encuesta que se hizo en la Cámara de Diputados, el CESOP. La gente no quiere la privatización, como tampoco quiere al sindicato. Y es más, quieren menos al sindicato que a la privatización. 80% dicen que el sindicato es un desastre. Ahora, si nosotros nos vamos estrictamente con la votación de las cámaras, se va hacer lo que PRI y PAN quieran.
Entonces, yo creo que tenemos que hacer una movilización, pero no movilización en las calles. Bueno, si quieren salir a las calles, salen a las calles, pero una movilización de la conciencia de esta población mexicana, porque necesitamos ahora que se manifiesten, que lo digan, que lo platiquen, que lo comenten en redes sociales, que lo hagan por primero, insisto, y con esto termino, la importancia del asunto, y segundo, porque la única manera de tratar de impedirlo, quizás no lo logremos, de impedirlo, es que la gente se manifieste, que la gente diga lo que piense. Y la única manera de saber qué piensa la gente es consultándole a ellos y de manera de a de veras y vinculatoria. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y darme la oportunidad de platicar. Muchas gracias. Adrián Michel, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Si se hizo una reforma política como cuestionamiento a nuestro régimen democrático, hay que aplicar lo que esa reforma política establece. Y eso establece que debemos de ir de una democracia representativa a una democracia participativa. Por eso se establecieron en nuestra Constitución estas tres figuras, que son la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, para que nuestro régimen, que ha sido fuertemente cuestionado en términos de democracia, pueda funcionar con estas nuevas figuras. ¿Y qué mejor que inaugurar estas figuras de democracia participativa con una reforma que trastoca lo más importante que tiene nuestra nación en cuanto a historia, en cuanto a recursos, en cuanto a ingresos por parte del gobierno, que tiene que ser nuestros hidrocarburos, nuestros energéticos? Nos parece entonces que llevar esta reforma energética a referéndum es la única posibilidad de verdaderamente transitar a un régimen de democracia participativa y rescatar estas figuras que ya están en la Constitución y que no han sido aplicadas hasta el momento y que consideramos que es la mejor oportunidad para hacerlo. De esta manera, si no se hace de esta manera, más bien, se podrá cuestionar los alcances de la reforma política, y ahora ya estamos pensando en una nueva reforma política sin cristalizar esta que estamos todavía pendientes de dirimir en cuanto a sus leyes reglamentarias. Por lo tanto, es muy importante y muy oportuno que la reforma energética, que consideramos nosotros que es no una reforma constitucional más, como nos la quieren hacer ver el PRI y el PAN, sino que es una reforma a la Constitución de la magnitud y la importancia que amerita llevarla a referéndum para que esta figura de la democracia participativa se pueda cristalizar. Entonces, eso es, en síntesis, y concordando y de acuerdo con lo que acaban de mencionar nuestros compañeros senadores, nuestra compañera y nuestro compañero diputado federal, debemos de establecer para preguntarle al pueblo a través de esta nueva figura si están de acuerdo o no con la reforma constitucional, que va a ser la reforma constitucional número 500 y tantos. La Constitución ha sido reformada, 600 y tantos, ha sido reformada en un gran número de ocasiones, y nunca se le ha preguntado al pueblo si está de acuerdo en la reforma de su texto constitucional. Hoy que tenemos la figura, vamos a hacerlo, vamos a aprovecharlo y vamos a llevarlo a cabo a través de un referéndum. Muchas gracias por su atención. Pablo de Antuñano. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Pablo de Antuñano del Movimiento Progresista. Todos nuestros legisladores y legisladoras juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, y de no ser así, que la nación se lo demande. Y al PRI y al PAN hay algo que ya no les salió, porque mientras ellos creen que van a hacer la reforma número 665, porque van 664 reformas a la Constitución General de la República, sin consultar a nadie, en el corralito del Pacto por México, dejaron de calcular algo. Dejaron de calcular que hay legisladores y legisladoras aquí presentes con un alto sentido patriótico y con un alto sentido republicano que congrega hoy en día
legisladores locales, diputados federales y senadores de la República, compañeros y compañeras de alto rango legislativo y parlamentario. El planteamiento que están haciendo es estrenar el instrumento de consulta popular que prevé la Constitución, reglamentarlo e implementarlo en un tema toral como es la modificación de la Constitución para el tema de los energéticos. Y en este marco queremos desde el Movimiento Progresista saludar, reconocer y sumarnos a esta iniciativa que, reitero, contraviene una estrategia ya premeditada por parte del Ejecutivo Federal, cuyo objetivo central es compartir la renta petrolera a través de una regresión legislativa para poder dejar todo como estaba y no reformarla para que mejore. En este marco, el Movimiento Progresista no solo saluda y se suma a esta consulta que están planteando nuestros legisladores, sino que vamos a acompañar a todos los diputados y diputadas de todos los partidos. El Movimiento Progresista tiene presencia en todo el país. Vamos a hacer marca personal a todos los diputados y diputadas para informarnos, discutir y resolver cómo vamos a defender el petróleo que pertenece a todos los mexicanos y a las mexicanas. Y en ese marco, ya en el tema de las fuerzas progresistas, queremos invitar a la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a la Dirección Nacional del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del Movimiento Regeneración Nacional, a que nos convoquemos a un gran encuentro nacional de legisladores locales progresistas, que estén preparados no solo para el debate en el Congreso General, sino en la ronda de los congresos estatales, en donde se tomará también parte de la decisión. Que nos informemos y debatamos sobre exploración, refinación, transportación, almacenamiento y distribución de nuestros hidrocarburos, y en ese marco tengamos los elementos necesarios para defender un bien nacional que es de todos y de todas. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hay dos propuestas aquí muy claras. Primero, hoy se presenta la iniciativa de participación ciudadana, que es la ley secundaria o reglamentaria de la reforma constitucional en lo que toca a consulta popular. El próximo miércoles vamos a presentar pequeñas adiciones a lo que se presentó el día de hoy. ¿Para qué? Principalmente en dos sentidos. Una, que no podemos necesariamente empatar una consulta popular con los temas electorales, con las fechas electorales. Este caso es el mejor ejemplo. Hay temas o decisiones que debe tomar la nación que no están sujetas o que no pueden estar sujetas al calendario electoral. Entonces vamos a plantear que estas decisiones de trascendencia nacional pues no estén sujetas a este calendario. Eso es una pequeña modificación. Y la segunda modificación es que el procedimiento de consulta popular pues tiene que aprovechar las ventajas de las tecnologías de información, que pensemos en la posibilidad de que la consulta popular, ya sea referéndum o plebiscito, contemple las tecnologías de información pues para ayudar a que haya mucho más participación, que es como lo está haciendo actualmente la gente. Entonces, esa es una propuesta. Para el siguiente, se tendría que publicar la siguiente semana en la Gaceta Parlamentaria, a partir de lo que presentamos senadores del PAN y del PRD el día de hoy, que hoy se publica. Serían dos pequeñas adiciones. Y tercero, estaba platicando con el senador Luis Sánchez y atendiendo también lo que propone Pablo, es que, a ver, esto es una reforma constitucional. Quiere decir que se va a tener que aprobar también en todos los congresos de los estados. Ahora está el falso debate, las mentiras que aquí ha desenmascarado Luis, que digamos son las del día, ¿no? Porque todos los días se van sumando mentiras, es un debate lleno de mentiras y de mitos. Es muy necesario que el Senado, dado que aquí va a llegar la reforma energética, podamos convocar a todos los diputados, senador, a todos nuestros diputados de la izquierda,
como bien aquí se afirma, del PT, de Movimiento Ciudadano, de todos en los congresos locales, pues que se vengan aquí a un gran encuentro nacional. Vamos a proponérselo a la dirigencia nacional del partido, de los partidos, y que tengamos un encuentro. ¿Por qué? Porque es tal la desinformación y son tales las mentiras que tienen. Fíjense la estrategia. El PAN sale completamente privatizador. ¿Por qué? Pues porque el PRI ahora va a querer parecer de centro. ¿Qué es esa es la estrategia? El PAN se radicaliza, se queda acá a la izquierda, entonces el PRI va a salir con la gran solución. Una propuesta intermedia, el punto medio. Es un falso debate, es un debate de mentiras. Entonces, para poder desenmascarar eso, bueno, pues hay que convocar. Yo creo que la tercera semana de agosto sería muy buena. Me parece que el 20 de agosto, el martes 20 de agosto, sería una buena fecha. Vamos a proponérselo a las dirigencias nacionales, traer a todos nuestros legisladores y pues darnos una encerrona de 2 días y decir nuestro diagnóstico y nuestra propuesta, porque no es un asunto menor la batalla que vamos a dar por nuestro patrimonio y el de nuestros hijos. Entonces, pues son esas 2 ideas. Una, que el próximo miércoles presentemos 2 pequeñas adiciones para que no necesariamente estemos sujetos a los tiempos electorales en las consultas popular y que podamos aprovechar las tecnologías de información para incentivar la participación ciudadana. Muchas gracias. No sé, senador, si quieres agregar algo más o si tiene algún cuestionamiento. Si tienen alguna pregunta. Soy Luz María Sánchez Alvarado, del pueblo San Juan de Aragón, y los felicito porque por primera vez están tomando en cuenta la ciudadanía, porque jamás se había hecho lo que ustedes van a hacer, preguntarle al ciudadano qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Qué fácil es llevar a nuestros diputados, porque siempre hemos sido motor de que lleguen los senadores, los candidatos a la diputación, a la asamblea. ¿Y qué pasa, señores, cuando ya llegaron? Que se olvidan del ciudadano, ni nos, con perdón de la palabra y de todos aquí presentes, ni nos pelan. Los felicito, señores, que hoy, por primera vez, escuchen a la voz del pueblo. Muchas gracias. ¿Qué tal, diputados, senadores? Enrique Legorreta, de Revolución 3.0. Yo quiero preguntarles cómo lograrían hacer una campaña de medios para realizar la consulta y de realizarla, ¿de dónde saldrían estos recursos? A ver, yo creo que es muy importante decir que la ruta es la siguiente. Primero, el 2% de la lista nominal del electorado tiene que hacer una solicitud ante las autoridades electorales. La autoridad electoral tiene la obligación de llevar a cabo esa acción, tiene dinero, y si no tiene, se lo tendría que dar la Cámara de Diputados concretamente, porque somos quienes aplicamos el presupuesto. Y además, una vez que esto lo organiza el IFE, entonces nosotras, en un grupo seguramente tendríamos que estar con ellos para ver cuáles serían las preguntas, el método que se va a llevar. Pero primero tiene que ser un método nacional, pero además tiene que aprobarse el presupuesto de la reforma el reglamento de la reforma electoral, de la ley secundaria. Entonces tiene que, por eso estaba mencionando el senador, que hasta el 9 de agosto es día límite para que las leyes secundarias se aprueben y se publiquen. Entonces, por lo pronto ese es el camino ahorita. El 2%, el IFE tendría que hacerlo y se tiene que asignar presupuesto. Y ya las preguntas o el tipo de preguntas que se harían, esta consulta, porque esa es la figura que aparece en la Constitución, consulta popular, se definiría específicamente cómo y debía de hacerse, pero eso lo tiene que hacer concretamente la autoridad electoral. Ese es el camino. Y bueno, pues la difusión, la campaña de medios, pues ya corresponderá a cada partido, a cada individuo, ¿verdad? Con recursos propios, por supuesto. Sí, senador Delgado, es un hecho que hasta el momento no hay ninguna reglamentación
institucional que permita hacer una consulta, pues digamos a nivel oficial o vinculatoria, organizada por una institución pública. Y también es un hecho, por lo que hemos visto en los últimos tiempos, que es casi imposible que se logre una reforma o una ley reglamentaria de aquí al 9 de agosto. ¿Qué otra alternativa podrían utilizar ustedes que tenga validez, que realmente tenga una vinculación? Bueno, es la como lo decía muy bien Zoe Robledo, los problemas de la democracia hay que solucionarlos con más democracia. Mira, si de verdad es tan importante y tan urgente la reforma energética, pues ¿por qué no vamos a poder sacar la ley secundaria en participación ciudadana, en consulta popular, antes del 9 de agosto? Ahí están las propuestas. Hoy hay una propuesta que se publica por parte de los senadores del PRD. Entonces, que se discuta, que lo aprobemos y que vayamos al referendo. Fundamentalmente es una decisión política de qué ruta quiere decidir el gobierno en el tema de la reforma energética. Si de plano se va a una confrontación política a imponer lo que ellos quieren con la complicidad de Acción Nacional, o lo ven como una decisión mucho más trascendente para nuestro país, que trastoca pues muchos de sus equilibrios democráticos. Creo que ahí está, lo decía muy bien Adrián, ahí está la reforma política que tenemos que concretar. Para eso queríamos estas figuras, para eso se reformó la Constitución, para que pudiéramos tener el consulta popular. Entonces, pues ahora que ya lo tenemos muy próximo, pues no hay razón. Además, tenemos una causa tan importante, pues no hay ninguna razón para posponerlo. Tenemos que concretar esa reforma política y pues dar un buen ejemplo de ello, de para qué queríamos esto, y que en una decisión tan trascendental pues participe la gente. Veía anoche algunos de los relatos, historias de la expropiación petrolera, y yo decía que fue una especie de referéndum informal, porque el presidente Cárdenas convoca a la población a que pues apoye para poder pagar la expropiación a las empresas extranjeras. Y no solo la gente participó aprobando la decisión de Cárdenas, participó con su patrimonio. Y había enormes filas en el Zócalo y en Bellas Artes, donde gente que llevaba pues algunas moneditas, incluso llevaba sus gallinas o lo que tenía, lo cual confirma pues que es el patrimonio de los mexicanos. Entonces no puede haber un proceso de reversión a la expropiación. No nos pueden expropiar ahora lo que nosotros expropiamos. Por eso tiene que irse a un referéndum. Ahora, si es tan relevante, pues no se pueden poner pretextos de que no tenemos tiempo. No, ahí está la iniciativa, se presentó el día de hoy. Vamos a dictaminarla. Y además hay un sector muy importante de la población pidiendo que ya se saque la ley secundaria. Entonces tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación, tenemos el tiempo, es una decisión política, lo podemos lograr muy, muy rápidamente. Yo nada más quiero aumentar algo. No nos olvidemos del FOBAPROA, de lo que este partido, el Partido de la Revolución Democrática, organizó. Fue un éxito esa consulta, y la consulta también sobre el petróleo también fue un éxito. Entonces, si no hay la consulta por parte de las autoridades electorales, seguramente nosotros saldremos a las calles a hacer esta consulta. Es lo más seguro. Pero bueno. Pero la diferencia es que esta es una consulta con carácter vinculatorio. Es decir, no es una consulta entre nosotros. No es una consulta que vaya a organizar el PRD con sus afiliados, sus militantes. No, ya es un instrumento de la Constitución, la consulta popular, para las decisiones más relevantes de nuestro país. Y por eso esta consulta sería la primera consulta en la historia de México para una decisión que también va a ser histórica, porque lo que diga la gente es lo que se tiene que hacer. Pues confirma la invitación. Bueno, pues en efecto, el PRD está empeñado en que esta tan importante decisión
para la vida futura de la nación en su conjunto, no puede ser tomada por 628 legisladoras y legisladores. Es una decisión de cara a la sociedad, de cara a la opinión pública, y vamos a dar todo, absolutamente todo, porque esto se dé. Pues muchas gracias por su asistencia, gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Qué texto? Sí, del texto.